Vamos a dar lectura a versículo 12. Mire lo que dice, porque aquí está el corazón de lo que hoy le voy a predicar. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1:12: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga, hoy vamos a hablar de la herencia. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien, voy a titular el mensaje de esta tarde, escuche por favor: la herencia de los santos. Repite conmigo en voz fuerte: la herencia de los santos. Aleluya. Muy bien, así se llama la predicación de esta tarde: la herencia de los santos, basada en Colosenses capítulo 1 versículo 12. Por favor, voy a volver a repetir: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estos dos versículos que acabo de leer están llenos de revelación acerca de la bendición, de la gracia y del privilegio que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque se menciona en el versículo 12, nótelo, la herencia de los santos. De ahí que yo le puse a esta predicación de esa manera: la herencia de los santos. La revelación de la herencia de los santos fue dada en la carta del apóstol Pablo, que escribió a los hermanos de la iglesia en Colosas. Por eso viene aquí en Colosenses. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia haciéndole saber que siempre ora por ellos, pidiendo a Dios por ellos sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan de acuerdo a la esperanza que está guardada en los cielos para ellos, y que siempre estén con gozo y llevando frutos en el Señor. En los versículos 3 al 11, que es parte del contexto, no los vamos a leer, solamente les estoy hablando en detalles. El apóstol Pablo les dice todo lo que les acabo de mencionar anteriormente. Y dentro de ese contexto, nuestro hermano Pablo revela por el Espíritu Santo una poderosa realidad espiritual para la iglesia, para que todos los creyentes que amamos a Dios sepamos y entendamos que hay una herencia gloriosa preparada para la iglesia, preparada para mí, preparada para usted, por la poderosa razón de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en la palabra está revelada que los padres siempre guardan una herencia para sus hijos. Y si Él es nuestro Padre, entonces hay una herencia para nosotros. En el versículo 12, Pablo quería que los creyentes de la iglesia de Colosa entendieran esto y que se gozaran con el conocimiento de esta promesa. Por eso les dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora yo les voy a explicar este versículo. Vamos a mirar algunos detalles en este versículo. Lo primero que dice en relación a la realidad espiritual de la herencia que hay para nosotros es que estemos siempre gozosos. Así que el primer aspecto, y vamos a irnos un poco al grano, el primer aspecto es que por causa de la herencia que está prometida, reservada, preparada
para nosotros debemos estar siempre con gozo, dando gracias al Padre. ¿Y cómo no? Hermanos, si a mí mi papá me hubiera heredado un rancho, me hubiera heredado grandes cantidades de terrenos, hermano, yo siempre, y aún después de muerto, quizá cuando yo me acordara de él, en mi mente, en mis pensamientos, o cada vez que mirara una foto del recuerdo, yo le iba a decir gracias, papá, porque me dejaste mucha bendición material. Y bueno, aunque mi padre no me dejó muchas cosas materiales, pero me dejó la herencia más grande, el conocimiento del Dios verdadero. Esa fue la herencia más grande que mi papito humanamente me pudo haber dejado. La fidelidad, el compromiso, el ser fiel, hermanos, con Dios y con la iglesia, y honrar a los pastores. Esa fue la herencia más grande que mi padre humanamente me dejó, y me gozo por ello. Ahora, pensar que hay una herencia celestial preparada por mi Padre, por su Padre, por nuestro Padre Yahvé, una herencia en la cual Él nos hace participar, eso me debe de producir gozo a mí como hijo de Dios en la tierra, y también a usted. Por eso Pablo les hablaba en relación a la herencia, que por causa de la herencia, que por causa de esa bendición, él quería que los creyentes de la iglesia en Colosa estuvieran con gozo, dando gracias al Padre. Amén. Y hoy también nosotros tenemos que tomar esa misma actitud, estar agradecidos, gozosos y agradecidos. Esta es la actitud correcta que todo aquel que se considera hijo e hija de Dios en la tierra debe de tener. Aunque hoy vi en el culto, a muchos no los vi muy gozosos. Amén. Quizá porque no han entendido la tremenda herencia que tenemos de parte de Dios. Pero aunque quizá no veniste con mucho gozo, este mensaje es para que te vayas con gozo a tu casa, sabiendo que hay una herencia para ti de parte de Dios. Y por causa de esta herencia es necesario, hermanos, que no perdamos nuestro tiempo lamentándonos, quejándonos, apanicándonos por las cosas temporales de la tierra. Hermano, eso es secundario, eso es temporal. Mas en el cielo tenemos promesa de una herencia eterna, bendita de Dios para su vida, para mi vida, si realmente somos hijos de Dios. Y nuestro agradecimiento con Dios por causa de la herencia debe ser grande, continuo y permanente. Pues Él quiso salvarnos, escuche por favor, quiso salvarnos, perdonarnos, y eso ya lo tenemos, el perdón y la salvación ya la tenemos. Pero además, como Dios es rico en misericordia y rico en su grande amor, además de perdonarnos, además de salvarnos, en su buena voluntad ha preparado una herencia para todos, para nosotros los creyentes, los que ya estamos salvados, los que ya estamos perdonados, porque esta promesa es para los que son hijos, a los que miran a Dios como Padre y le obedecen y le honran. Él ha preparado una herencia para ellos, para nosotros, hermanos, y eso debe ser motivo para estar siempre y vivir siempre agradecidos con Él. Ahora yo le voy a definir la palabra gozo. ¿Qué es gozo? Se nos manda que por causa de ser herederos tenemos que tener gozo. La palabra gozo implica la acción de estar en alegría, estar en deleite, gozoso. Por ejemplo, cuando la pareja que apenas empieza a hacer una vida de matrimonio y el médico les da la noticia de que está embarazada la mujer, la esposa,
Esa buena noticia es causa de gozo. Las buenas noticias siempre traen gozo. Y el evangelio es una buena noticia de lo que Dios hizo y de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La buena herencia, la herencia de los santos, es parte del evangelio, hermanos. Y esta noticia de saber es una noticia buena de parte de Dios, de que tenemos una herencia. Esa noticia, esta buena nueva de que usted en Cristo es heredero del Padre, de que yo en Cristo soy heredero de Dios, debe de causar gozo en nuestras vidas. Y con este sentimiento de gozo debemos darle siempre, ¿qué cosa? Gracias a Dios. Así que el gozo debe de ser parte de nuestro agradecimiento a Dios. Y eso se debe de reflejar en la manera de cómo le cantamos. Eso se debe de reflejar en la manera de cómo le adoramos. Eso se debe de reflejar en la manera de cómo le alabamos. Ahora vamos a mirar la expresión dando gracias. ¿Qué significa dar gracias? Ya definimos la palabra gozo. Por causa de la herencia, yo tengo gozo. Tengo motivos para estar gozosos. Pero por causa de la herencia, yo tengo que ser agradecido. La palabra o la frase dando gracias significa agradecer a Dios por estar muy favorecido, por vivir muy bendecido, por vivir agraciado, por vivir en la gracia. Eso significa dar gracias. Tener una herencia de parte de Dios es tener una vida muy favorecida. Tenemos una herencia divina, algo que el mundano, el incrédulo, el que no es cristiano, no tiene ni puede disfrutar, porque ese privilegio es para los hijos. Mire que la herencia, hablando en términos humanos, ¿a quién se les deja legalmente? Los que son legítimamente hijos. Los bastardos poca esperanza tienen de tener herencia o de recibir herencia. Los primos, los sobrinos, poca esperanza tienen de recibir herencia. El padre le da la herencia a los hijos. Y en términos espirituales, si usted es un hijo, si yo soy hijo, entonces somos herederos. El mundano no tiene parte en esto, el pagano no tiene parte en esto, el incrédulo no tiene parte en esto, el que adora al diablo, el que adora a la muerte, el que adora a los ídolos, el que adora a las imágenes, el que adora a todo mundo menos a Dios, no tiene parte con esto, porque esta bendición de la herencia es para los santos, para los que aman a Dios. Somos hijos, herederos de las riquezas de Dios. Somos herederos de los bienes de Dios, de todo lo bueno, de todo lo rico, de todo lo abundante, de todo lo generoso que Dios tiene en su reino. Es para usted, es para mí. Y esto debe de ser causa de mucho gozo y agradecimiento. Estoy seguro que Dios tiene cosas mucho más grandes preparadas para usted, para mí, de lo que nosotros nos hemos imaginado. Estoy seguro que Dios es suficientemente rico, generoso, poderoso para darnos muchas cosas más de las que nosotros les hemos pedido. Porque todo lo rico de Dios es para nosotros. Todo lo abundante de Dios es para nosotros. Eso es parte de la herencia. Ahorita más al ratito voy a definir lo que es una herencia. Y la palabra dice que eso es para nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo grande, maravilloso, una herencia bendita, algo poderoso que los incrédulos no pueden disfrutar.
el incrédulo, el no cristiano. Escuche, por si hay alguno que ande medio por ahí, un pie en el mundo, más en el mundo que en Cristo. El incrédulo, el que no es cristiano, el que no está convertido, está limitado únicamente a las cosas de la tierra, porque al morir se pierde de todo. Al morir pierde todo y se va a la condenación eterna. El que no es cristiano. Pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene el privilegio de disfrutar las cosas de la tierra ahora y el presente. Además, tiene la bendición de disfrutar las cosas celestiales y el disfrute con Dios por toda la eternidad. ¿Se da cuenta lo que tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Y se da cuenta los mundanos lo que no tienen? Nosotros tenemos el privilegio de disfrutar lo presente, lo futuro y lo eterno de Dios. Y todo ello, las bendiciones del presente, las bendiciones del futuro y las bendiciones de la eternidad, son parte de la herencia prometida para usted y para mí. Por eso estoy completamente persuadido en mi espíritu que nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, deberíamos de ser las personas más prósperas en la tierra. Deberíamos de ser las personas más bendecidas en la tierra. Deberíamos de ser las personas más exitosas en la tierra. Porque si tenemos un Padre, el Padre de nosotros no es un Padre cualquiera. El Padre de nosotros es el dueño, el que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo el universo, aquel que dijo: mío es el mundo, su plenitud y todos los que en él habitan. Ese es tu Padre, ese es mi Padre, ese es mi Dios, ese es mi dueño, ese es mi Rey, y yo soy su heredero. Usted es su heredera, usted es su heredero. Somos sus hijos. A mucha honra tener este Padre. Tenemos que tomar en serio que somos hijos de Dios. Muchas veces tenemos el concepto de que somos hijos de Dios solamente aquí. Solamente aquí. Pero en lo práctico, muchos creyentes viven como esclavos, viven como limosneros, siendo príncipes, siendo real sacerdocio, siendo nación santa, siendo pueblo adquirido. Bueno, yo le he creído a la palabra y la palabra dice que eso es lo que yo soy. La palabra dice que eso es lo que usted es. Y la herencia es para los hijos. El creyente entendido en la voluntad de la herencia de los santos siempre será agradecido con Dios. El gozo y la acción de gracias debe de ser siempre presente, estar presente en la vida de los verdaderos hijos de Dios. Por ello, mis hermanos, mis hermanas, vamos a gozarnos. Vamos a darle gracias al Padre. Vamos a vivir agradecidos. En lugar de que te quejes, dale gracias a Dios por un nuevo día. En lugar de que te andes lamentando, renegando, alábale, agradécele, porque como hijo tienes una herencia poderosa para ti. Qué bendición, qué privilegio, qué deleite más grande, hermanos. Qué enorme satisfacción recibir y tener el favor de la gracia de Dios. Segundo aspecto, en este mismo texto, segundo aspecto, la herencia es la porción del reino dada por el Padre. Mira que el reino de Dios es más grande de lo que usted se puede imaginar. De la eternidad hasta la eternidad. Todas las dispensaciones son parte del reino de Dios. Todos los planetas, todo lo que existe en el universo, lo que conocemos, lo que no sabemos, lo que hemos descubierto por la ciencia, lo que no hemos descubierto, todo lo que hay en la creación y todo lo que hay en la eternidad antes de la creación es parte del reino de Dios.
Y la herencia que se menciona aquí es la porción del reino que Dios ha dispuesto a darle a cada uno de sus hijos. Solamente para que se abra su entendimiento. Cuando Luzbel era santo, no era diablo todavía. Cuando era el querubín perfecto, lleno de hermosura, como herencia de parte de Dios, recibió este planeta Tierra para que viviera. Esta era la casa de Luzbel. Este era su territorio de él, esta era su tierra, el planeta Tierra. Por eso se sintió celoso cuando pusieron a Adán en la tierra y le dieron el señorío para que gobernara, para que sojuzgara. Inmediatamente se infiltró en la serpiente y lo derrotó. Porque estaba celoso. Porque el hombre, una criatura inferior a él como querubín, recibió lo que él tenía como herencia en su estado original. ¿Verdad que ella está pensando tremendamente? Y si él, que era un ángel, una criatura, no estaba en calidad de hijo, sino que era una criatura angelical, celestial, recibió un planeta de todos los planetas, un planeta de todo el universo. Dios se lo entregó como herencia para que habitara, para que ahí viviera. Imagínese la herencia gloriosa, tremenda, poderosa que nosotros tendremos en la eternidad. Te aseguro que la herencia de Dios para tu vida es más grande de lo que usted puede entender, imaginar. Es más grande de lo que mi pensamiento humano finito puede tener. Hermanos, la herencia de Dios. Oh, nos quedamos cortos humanamente, hermanos. Nos quedamos cortos humanamente para poder discernir la totalidad, la profundidad, el significado de lo que corresponde, de lo que implica, de lo que abarca, de lo que consiste la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero esa herencia se resume en una palabra, la palabra porción. Porción. Así que el segundo aspecto es: la herencia es la porción del reino dada por el Padre a cada uno de sus hijos. Y aunque no entendamos la totalidad de lo que recibiremos, debemos de darle gracias al Padre, a Dios como Padre. Ahora yo quiero ver la palabra Padre. La palabra Padre que se menciona aquí revela a Dios en relación a los creyentes como sus hijos, como sus hijas. Y Dios como Padre es protector, dador, cuidador y proveedor de todos los creyentes que estamos en Cristo. Es Dios en su naturaleza paterna que hace apto, ahí está la palabra apto. Es Dios en su naturaleza paterna que hace apto a cada creyente para que pueda tomar su porción en la herencia divina. Escuche y aprenda. La palabra apto significa capaz, significa competente, significa calificado. Y qué favor tan grande de parte de Dios. Porque humanamente no podríamos recibir, si al caso, lo único que pudiéramos recibir humanamente en esta condición, lo único que pudiéramos recibir de Dios fuera el perdón de nuestros pecados. Porque como pecadores no somos dignos de nada. Por la rebeldía, por la desobediencia, por el orgullo, por la necedad, por todo lo malo que hay en nuestro corazón, humanamente no merecemos nada de Dios. Pero ahí es donde entra la gracia de Él. Ahí es donde entra su amor. Que seamos aptos, que seamos capaces, que seamos competentes, que seamos calificados, seleccionados para recibir una herencia. Hermanos, es asunto de la gracia de Dios y no de nosotros.
que seamos competentes para poder tomar la herencia, es por amor de Dios como Padre y no por lo que nosotros hagamos. Ser aptos, capaces, competentes, calificados es obra de la gracia del Padre a favor de sus hijos. Que seamos hechos aptos por el Padre es la máxima expresión de su amor en beneficio por nosotros, porque muchos de nosotros, aunque somos hijos, aunque somos hijas, en esta calidad humana no somos dignos delante de Dios, y aún así Él nos capacita, nos prepara, nos hace aptos para que recibamos la porción de nuestra herencia. La otra palabra que quiero señalarles aquí es la palabra participar. Son palabras importantes para discernir el texto. La palabra participar, esta palabrita participar se traduce de la palabra original, de la raíz original de donde se traduce la palabra porción. Por eso he mencionado mucho la palabra porción. En el original no dice participar. En el original dice porción. Nos hace apto para la porción de la herencia. Así lo traduce el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Aquí se cometió un error de traducción. No es lo mismo decir porción y participación. Pero la palabra original, hermano, implica la palabra porción. Y esa palabra porción en la mentalidad griega era la que se usaba para cuando alguien recibía una parte de tierra o una provincia de un reino. Así que lo correcto sería con gozo, dando gracias al Padre que nos hace aptos para la porción de la herencia de los santos en luz. Cuando uno estudia la Biblia, investigando en las palabras originales donde se escribió, por ejemplo, el griego en el Nuevo Testamento, hermano, uno logra discernir y comprender con más claridad el pensamiento bíblico. Así que la palabra participar no es simplemente gustar o probar o estar en el montón o estar ahí metido viendo, porque uno pudiera decir, pues yo participé en el culto, pero ¿qué hiciste? No, pues solamente estuve ahí mirando. Amén. Y esto no es solamente la palabra participar, como dice aquí, no solamente es darle una probadita o gustar o mirar, sino que la ciencia del Espíritu está revelando que participar en realidad es tomar la porción de la herencia para nosotros. Eso es participar. Dios nos hace competentes en Cristo para que yo pueda tomar la parte de su reino que me corresponde. Como el hijo pródigo, siempre miramos lo negativo del hijo pródigo, pero ¿qué de la parte que se llevó de la herencia? Era una parte buena, que se perdió y anduvo de borracho allí derrochando la herencia. Ese es problema de él, ese es lo negativo de la parábola. Pero que haya recibido la herencia, ese es el lado bueno de la parábola, hermano, porque esa herencia era para él legalmente, porque era el hijo. Ahora, al igual que aquel hijo, el Padre tiene una herencia para nosotros. El asunto es no derrochar la herencia, no malgastar la herencia, porque parte de esa herencia prometida se materializa en las bendiciones que recibimos materialmente aquí en esta tierra. Y algunos creyentes, por su obediencia, por su fidelidad de Dios, toman como adelanto cierta porción mínima de esa herencia prometida de parte de Dios.
Dios como Padre y dueño de todas las cosas de la tierra, del mundo, de todo lo que hay, tiene una porción de herencia para usted y para mí. Y a mí me sorprende cuando yo leo la escritura, hermano, porque algunos de los hijos de Dios en la antigüedad tuvieron el privilegio de tomar, de disfrutar, de tener por adelanto el disfrute de la herencia de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, ponga atención en lo que les estoy diciendo. Abraham tuvo un adelanto de la herencia, pues ya siendo viejo, Dios le dio la fuerza para que tuviera un hijo. Sara, siendo una mujer estéril, con su matriz seca completamente, se le dio un adelanto de la herencia del reino para que tuviera un hijo. Como herencia, como un adelanto de la herencia, David, que era un pastor de ovejas allá en el campo, en el monte, como un adelanto de su herencia, Dios lo convirtió en un rey. Como un adelanto de la herencia, los israelitas caminaron en el desierto durante 40 años. Y como un adelanto de la herencia del reino, fueron sustentados 40 años. Hermanos, les llovió pan del cielo. Ellos no tenían que preocuparse por la comida. Simplemente tenían que salir cada mañana con un traste para recibir la porción que les tocaba. Como parte de la porción de la herencia de ellos, anduvieron 40 años caminando en el desierto, y la Biblia dice que ninguno se enfermó. No hubo enfermedad en ellos. Y eran más de 3 millones de personas caminando, dependiendo directamente de Dios, comiendo de la mano de Dios el maná de todos los días, comiendo el agua de la roca, chupando del agua de la roca, hermanos. Y además dice que anduvieron caminando y sus pies nunca se les hincharon. Algo tremendo. Dice la Biblia que anduvieron caminando en el desierto y sus ropas, sus vestidos nunca envejecieron. Esa es la vida del reino. Esa es la vida del reino, donde el agua sale de la roca, donde el pan cae del cielo, donde no hay maldición, donde no hay escasez, donde no hay miseria, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde los muertos resucitan, donde los pastores son convertidos en reyes, donde los esclavos son convertidos en príncipes, donde el estéril tiene hijos, donde el anciano se convierte en fuerte, donde el anciano de 80 días tenía la fuerza de subir y bajar de la montaña, donde los ancianos tienen el poder, la capacidad física de aguantar 40 días de ayuno. Esa es parte de la herencia. Esa es la vida del reino. Yo quiero esa vida, yo necesito esa vida, yo anhelo esa clase de vida. Yo no sé usted, pero yo deseo esa calidad de vida, donde lo imposible se hace posible, donde los panes se multiplican, donde los peces se multiplican, donde la maldición se convierte en bendición. Los israelitas disfrutaron cierto adelanto de la herencia. Todo lo que Dios hizo por ellos, los milagros, donde el mar se tiene que abrir delante de ellos, donde los gigantes caen con una sola piedra. Dios mío. Donde los alimentos envenenados son sanados, donde los elementos de la tierra se convierten en cosas milagrosas, como cuando el hacha que cayó en el agua y Eliseo solamente con una vara hizo flotar el hierro pesado. Los profetas
Hermanos, ellos tuvieron adelanto de la herencia. Y nosotros lo miramos como algo sobrenatural, cuando eso debería ser la vida normal en nosotros, los hijos de Dios. Hoy nos asombramos de los milagros. Un milagro debería ser algo normal en nosotros. Esa es parte de la herencia. Y te lo voy a mostrar con un texto de la Biblia. Hebreos 6:5. No todos, algunos creyentes tienen el privilegio de recibir aquí cierta parte de la porción de la herencia que les corresponde. Mire, Hebreos 6:5, ahí está. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, hermanos, lo tuvieron como un adelanto. A mí me gustaría tener un adelanto de la herencia celestial aquí en la tierra. ¿Por qué creen que me meto en la palabra? Profundizo en la palabra, me voy a la palabra, porque aquel que gusta de la buena palabra, por gracia recibirá cierto adelanto de los poderes que tendrá en el siglo venidero. La vida celestial se le adelanta, se le anticipa. Insisto, no todos los creyentes tienen este privilegio, hermanos. El privilegio de tener el adelanto del poder y la autoridad del reino manifestándose en la tierra en su vida, el cielo manifestándose en la tierra. Otros creyentes, por falta de entendimiento y revelación, se privan de esta bendición en la tierra y tomarán el disfrute de esta herencia únicamente después de la muerte física. Usted lee en la Biblia los creyentes haciendo milagros, los creyentes recibiendo, los creyentes teniendo, recibiendo cosas tremendas y de parte de Dios. Pero otros creyentes les va a pasar como el que murió a un lado del Señor Jesucristo. Fue creyente, se salvó, está en el paraíso, pero toda su vida en la tierra la vivió como pecador. Al final de cuentas, hermanos, en nosotros está si queremos vivir a la altura de la promesa o vivir como que sin nada Dios tuviera preparado para nosotros. La palabra herencia de las que les mencioné, que iba yo a mencionar, vamos a regresarnos a nuestro texto base, Colosenses 1:12. La palabra herencia significa el patrimonio que por derecho legal le pertenece a los hijos. Y la herencia es el patrimonio de Dios reservado y preparado para nosotros. Cuando hablo de la palabra herencia, estoy hablando de la riqueza de Dios. Estoy hablando de los bienes de Dios. Estoy hablando de los intereses de Dios. Estoy hablando de todo lo que Dios ha hecho. Estoy hablando de todo lo que Dios tiene. Todo eso, hermanos, será repartido en porciones. Y como Dios es justo, Él ha prometido que Él va a dar y va a recompensar a cada uno según sus obras. Cuando estoy hablando de la herencia, estoy hablando de coronas, estoy hablando de galardones, estoy hablando de posiciones, estoy hablando de funciones, estoy hablando de bendiciones, y esto incluye las bendiciones de la tierra, materiales, que podamos tener aquí, que podamos recibir aquí.
Estoy hablando de las sanidades que Dios puede hacer en tu vida. Estoy hablando de los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Estoy hablando de aquello que Dios puede hacer en tu vida que a lo mejor tú ni te imaginas. Estoy hablando de cosas grandes y tremendas en las cuales Dios te bendecirá. De esa herencia estoy hablando. Y esta herencia, algo más, esta bendita herencia, hermanos, no es para cualquier creyente, no es para el creyente mundano, no es para el creyente carnal, no es para el creyente, hermanos, que ama al mundo en lugar de amar a Dios. Esta bendita y grandiosa promesa de herencia, ¿para quiénes es? Para los santos. O sea que tenemos un motivo más para santificarnos. Tenemos una razón más poderosa para vivir apartados para Dios, entregados a Dios, comprometidos con Dios, porque dice herencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos creyentes amantes de la santidad de Dios. Aquellos creyentes celosos de la santidad de Dios, aquellos creyentes que aman lo limpio, lo puro, lo santo. La santidad es la llave para recibir, disfrutar y tomar parte de esta gloriosa herencia de Dios. El incrédulo, el mundano, el pagano, el amante del pecado, el amante de los placeres carnales no tiene parte en esta herencia. Ni los creyentes que andan en su carnalidad, que no tienen temor de Dios, tampoco tienen parte en esta herencia. Porque esta herencia es la recompensa de expresar la santidad de Dios en nosotros. Es la recompensa de vivir en el agrado de Dios. Es la recompensa de vivir salvados, perdonados, santificados, gozosos y agradecidos. Algo más y ya para terminar. Esta herencia que se menciona aquí tiene que ver con la entrada a la realidad espiritual del reino de Cristo. Nótese que en el versículo 12 se menciona la palabra herencia, de las cuales Dios nos da una porción a cada uno. Pero esta herencia, según el contexto, tiene que ver con el versículo 13. Mire lo que dice, ¿con qué tiene que ver? Por causa de esa herencia, dice que Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque un esclavo no puede ser heredero. Y eso lo miramos en Isaac e Ismael. ¿Qué dijo Sara? Ismael es esclavo, es hija de la esclava. Él no puede, él no va a tener herencia con mi hijo Isaac. Toda la herencia le quedó al hijo, a Isaac. Abraham tenía muchos hijos. Tuvo con Agar, tuvo con Cetura. Pero ¿quién fue el heredero? Isaac representa a Cristo. Isaac representa a la iglesia, el Cristo espiritual que se está formando en cada uno de nosotros. Isaac representa al Cristo corporativo formado entre nosotros, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, el hombre nuevo, el postrer Adán. Le estoy hablando cosas espirituales, de la Biblia, muy espirituales, para que usted le aplica el discernimiento. Nosotros somos el Isaac, el heredero de la promesa. Pero para que ahora fuéramos herederos, Él tuvo que sacarnos ¿de dónde? De la esclavitud, del poder de Satanás. Los verdaderos creyentes herederos de Dios son aquellos que ya fueron librados.
de la potestad de las tinieblas, liberados del poder del diablo, de la influencia del mal, de los demonios, del pecado, aquellos que ya no viven en el poder de Satanás, aquellos que ya no viven en el poder de la carne, aquellos que ya no viven en el poder del diablo, en el poder del pecado, sino que viven libres en la experiencia de la realidad del reino de Cristo. En otras palabras, la herencia es para los santos y para aquellos que están dentro del señorío de Cristo. Así que usted sabe en qué condición se encuentra. Si usted anda en pecado, dominado por el diablo, dominado por el pecado, dominado por su carne, lo siento mucho, usted no es heredero. Me da tristeza decirlo, pero si los demonios lo dominan en su pensamiento, viendo cochinadas en el internet, lujuriosas, lasciviosas, usted no es heredero. Usted no es santo ni santa. Usted, mientras vive en esa vida pecaminosa, mundana, lujuriosa, lasciviosa, no tiene parte, no tiene herencia. No está viviendo la realidad del reino, porque la realidad del reino es una vida en libertad, es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de justicia, hermanos, y ellos son los herederos. Algo más, otra característica de los herederos, versículo 14, para ellos es la herencia. Los herederos. ¿Quiénes son los herederos de Dios? ¿Quiénes son los que recibirán la herencia? Aquellos que tienen redención, aquellos que fueron comprados con la sangre, aquellos que fueron redimidos, estos verdaderos creyentes que son santos, que ya no viven a merced del diablo, que ya no viven bajo la autoridad del diablo, del pecado, de los demonios, que son libres, que ahora andan en la luz, en la libertad del reino de Cristo, y que ya fueron perdonados, redimidos, comprados a precio de sangre, que ya fueron perdonados de sus pecados y se mantienen en esa libertad. Ellos son a los que el Padre los hace aptos, competentes, calificados por la obra de Cristo para que puedan tomar la herencia. Tiene que ver mi vida espiritual mucho para experimentar la herencia de Dios en mi vida, sí. Tiene que ver la santidad mucho en mi persona para que yo pueda disfrutar un adelanto de la herencia celestial que hay para mí en esta tierra, sí. Claro que tiene que ver. Así que, mis hermanos, esta es la palabra. Una herencia, la herencia de los santos. ¿Quiere caminar dentro de la bendición de esa herencia? Viva como realmente tiene que ser.